Querido hermano, reciba un cariñoso y fraternal saludo en este último servicio de este año. Me ha correspondido a mí el privilegio de traer la palabra del Señor, así que le voy a pedir que donde usted está cierre sus ojos tan solo un segundo. Amado Señor, quiero orar por la vida de mis hermanos y darte infinitas gracias por toda la misericordia y todo el bien del cual rodeaste cada uno de nuestros hogares y cada una de nuestras familias, Señor. Agradezco por la provisión que hubo en nuestras casas, Señor, durante todos los 365 días, Señor. Agradezco tu salud, tu protección, tu bienestar, tu paz, Señor. Agradezco que hayas estado en medio de todas las dificultades, todos los problemas y que hayas tomado control de nuestros miedos y ansiedades, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy has sido infinitamente bueno, Dios. Pongo esta palabra delante de tu presencia y oro, mi Señor, para que estés en medio de nosotros y me permitas ser fiel a ella. Bendice en esta hora a todo aquel que está escuchando esta palabra, que nos está viendo a través del internet, y permite que esta palabra pueda ministrar su corazón en alguna manera. Te bendecimos y te damos gloria y honra a ti, mi Rey. Amén y amén. Muy bien, hermanos, mire que estamos a punto de terminar un nuevo año y realmente este tiempo es conocido por muchas cosas. Usted sabe que muchos, en los tiempos en que no había pandemia, normalmente se movían de casa en casa para natilladas, para comer buñuelos, para grandes cenas, reuniones familiares, en fin, para muchísimas cosas. La semana pasada hubo la final del fútbol colombiano, estaban todos los hinchas alborotados y todos los noticieros en este tiempo hacen un resumen de aquellas cosas que sucedieron durante el año. Muy bien, esto es lo último que a mí me interesa en este momento, aunque si tuviera que elegir la gran noticia del año, por supuesto, sería el tema de la pandemia para los medios de comunicación. Sin embargo, en mi humilde parecer y opinión, el gran tema del año fue que pudimos ver la gloria, la protección y el bien de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de nuestros hogares. Ahora bien, cada año, al igual que muchas personas, siempre trato de establecer metas que me van a ayudar a concentrarme, a mantenerme enfocado durante los 365 días del año. Normalmente lo que hago es trazar metas educativas, tratar de cultivar ciertas disciplinas, cosas que quiero que crezcan en mi carácter y en mi relación con el Señor Jesús. Y al igual que todos los seres humanos, también tengo propósitos. Por ejemplo, siempre tenemos propósitos de bajar de peso, hacer más ejercicio, en fin, son esos propósitos que año tras año se vuelven repetitivos. Mire que aunque esas resoluciones y propósitos son buenos, lo que nos es más útil al comienzo de un nuevo año es recordarnos las verdades que le dan piso y asidero a nuestras vidas. En esta noche yo quiero compartir con usted algunas verdades importantes que podemos obtener de la palabra de Dios en el relato que está contenido en la palabra que he traído en esta noche, que está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y lo vamos a leer de los versículos 1 al 16. Dice de la siguiente manera: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro,
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Muy bien, lo primero que le quiero hacer notar en esta noche es que las cosas no siempre son lo que parecen. Usted y yo leemos en este pasaje que ese buen amigo de Jesús estaba enfermo. Lázaro realmente estaba muriendo, y María y Marta, que eran sus hermanas, enviaron entonces un mensaje desesperado al Señor, pidiendo su ayuda porque ellos sabían que les amaba en gran manera. Allí en el verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mire también lo que dice el verso 15, dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Lo que yo identifico en estos dos versículos es un principio muy importante. Mire que las cosas parecían tremendamente malas. Yo creo que peor no podían estar. Sin embargo, Dios estaba haciendo algo bueno. Y esa es una lección muy importante para nuestras vidas, porque no importa cuán malas parezcan las cosas, tenemos la confianza de que Dios está trabajando en ellas y siempre, sin excepción, está haciendo algo bueno. Mire que donde nosotros vemos conflicto, muchas veces lo que Dios ve es un campo de entrenamiento para el carácter. Usted lo puede leer ahí en Romanos, el capítulo 5, los versos 3 al 5, dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas veces donde nosotros vemos dolor, lo que el Señor ve es una herramienta para despegar nuestros corazones de todo aquello que es temporal y para que tengamos la oportunidad de bendecir a otros. Acompáñame un segundo allá a 2 de Corintios, el capítulo 1, el verso 4, que dice de la siguiente manera: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Donde nosotros vemos lucha, Dios ve muchas veces un laboratorio en el cual construir la fe. Donde nosotros vemos dificultades, Dios ve un escenario a través del cual Él puede mostrar su gracia. Lo que nosotros llamamos sufrimiento, muchas veces Dios puede llamarlo disciplina. Un conocido puritano inglés escribió lo siguiente en un momento muy difícil de su vida. Voy a abrir comillas en este punto. Me gozo en mi enfermedad, que ha sido enriquecida por mi pobreza y fortalecida por mi debilidad. Qué tontos somos entonces para renegar y quejarnos sobre nuestras aflicciones. Estas son nuestras mejores amigas. Sin duda no son para nuestro placer, pero siempre son para nuestro beneficio. Lo siguiente que quiero mostrarle en esta noche es que los retrasos de Dios no están destinados a frenarnos ni a desalentarnos, sino más bien a desarrollarnos. A medida que usted lee la palabra allá en Juan, en el capítulo 11, se va a dar cuenta que hay algo muy extraño que sucedió en este episodio, y es que Jesús escucha que sus amigos lo necesitan. Se le dice que no cualquier amigo, uno de sus mejores amigos, Lázaro, está muriendo. Y entonces pasa algo muy raro, porque él dice que se retrasa durante 2 días. Dice ahí en el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Esto es muy extraño para nuestros oídos, porque ¿qué clase de amigo hace esto? Seguramente usted se ofendería si le dijera a un amigo que necesita su ayuda de manera urgente y su amigo le respondiera que llega la próxima semana o que está ahí el martes, qué sé yo, cualquier otro día, pero no lo toma como algo urgente de vida o muerte. Yo me pregunto qué fue lo que hizo que el Señor Jesús se retrasara en ese tiempo. La respuesta es muy sencilla: no lo dice la palabra de Dios.
No dice exactamente qué estaba haciendo, pero como conocemos el carácter del Señor, sabemos que siempre tenía un propósito en todas las cosas. No sé si alguna vez usted ha tenido que esperar. En mi caso particular, he tenido que esperar muchas veces. No sé si alguna vez ha tenido que esperar para que una oración sea contestada, o tal vez ha tenido que esperar para que el Señor le dé dirección sobre un asunto particular, o tal vez le ayude a satisfacer una oración por una necesidad en específico. Cuando llegan esos tiempos realmente difíciles y nosotros no tenemos respuesta, muchas veces concluimos que al Señor no le importa y podemos desanimarnos y concluir que tal vez nuestros problemas son insignificantes para el Señor. Pero si nosotros concluimos tales cosas, nos hemos perdido de una gran verdad, y es que los retrasos de Dios siempre, sin excepción, están diseñados para desarrollarnos y no para desalentarnos. Al usted examinar la palabra, se va a dar cuenta que siempre hay razones por las que Dios pueda retrasar o guardar silencio. Yo le voy a mencionar algunas de ellas. La primera de ellas es que puede haber retrasos simplemente para ver la misericordia del Señor. Al no decir nada, Dios puede estar extendiendo su misericordia hacia nosotros, dándonos tiempo de que nos arrepintamos del mal camino que tal vez podemos haber tomado. También es posible que Él retenga el conocimiento de algo que Él sabe que nos va a dañar y que no es conveniente que nosotros sepamos en ese momento. Entonces, en lugar de usted estar enojado con el Señor por no hacer lo que nosotros creemos que Él debería hacer, lo que debemos aprender es estar agradecidos por el hecho de que a veces no permite que conozcamos verdades o acontecimientos que realmente nos abrumarían. El siguiente retraso que permite el Señor es para desarrollar nuestra fe. En muchos sentidos, la parte más difícil de los problemas de Job, usted y yo conocemos todo lo que pasó en esta historia, fue que durante mucho tiempo el Señor no le respondía, no le contestaba. Y hay momentos, hermanos, en los que Dios quiere ver realmente cuánta confianza usted y yo tenemos en Él. Hay momentos en los que Él desea ver si verdaderamente vamos a persistir en nuestra oración hasta que la puerta sea abierta. También hay retrasos en espera de una oportunidad. Muchas veces el Señor espera que nos calmemos, que nuestra ansiedad mengüe, que nuestro afán disminuya para que Él pueda trabajar. Así es que uno de los mejores consejos que le voy a dar en esta noche es que le baje 2 rayitas a la ansiedad. Y algunas otras veces los retrasos son porque Dios está preparando algo especial. A veces Dios se retrasa porque está preparando las herramientas que necesitamos para enfrentar determinadas circunstancias, o simplemente está preparando todo el escenario para que esas circunstancias puedan jugar a nuestro favor. Muy bien. Muchas veces no vamos a entender por qué se demora el Señor, pero tenga en cuenta que siempre que lo hace para desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestro carácter, desarrollar la confianza que nosotros podemos tener en Él. Cada vez que Dios parezca silencioso durante este año que comienza, recuerde que el hecho de que Dios calle, el hecho de que Dios esté en silencio, no quiere decir que esté inactivo. A veces ese silencio le va a parecer doloroso, pero muchas veces ese silencio es necesario. Lo tercero de lo que le quiero hablar es que el mejor momento para hacer todo lo correcto es ahora. Mire que Jesús le dice a los discípulos que ahora, o sea, 2 días después, deben ir a ver a Lázaro. Los discípulos entonces piensan realmente que es una mala idea, porque la última vez que estuvieron en Judea la gente intentó apedrear a Jesús. Entonces lo que ellos le aconsejan es que se mantenga alejado de esa zona de Israel. Usted lo puede ver ahí en los versos 8 y 9 de Juan, en el capítulo 11 donde estamos leyendo. Pero entonces el Señor Jesús le responde con estas palabras que son un poco difíciles de entender. Dice la palabra: no hay 12 horas de luz. Un hombre que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo.
Es cuando camina de noche que tropieza porque no tiene luz. Si viajas y caminas en la luz, lo harás mejor que en la oscuridad. Mire que esta declaración no es tan difícil de entender, porque realmente podemos avanzar muchísimo más cuando podemos ver el camino y el lugar hacia donde nos dirigimos. Lo que es difícil de entender es qué es lo que esto tiene que ver con Lázaro y con nosotros. Yo creo que el Señor está diciendo a los discípulos que solo tiene por un tiempo luz del día y que necesita dedicar esa luz a hacer lo que el Padre le ha instruido que haga. Porque caminar en luz significa ser obediente al Padre. Dice la palabra allí en 1 de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si afirmamos tener comunión con Él, pero caminamos en la oscuridad, mentimos y no vivimos por la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Es muy simple. La persona sabia utiliza el tiempo que Dios le ha dado en esta vida para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted y yo realmente tenemos una dirección completa y totalmente clara en la palabra del Señor, en la Biblia. El problema que tenemos es que nosotros leemos una orden y la encontramos difícil, arriesgada, impopular, y como es impopular o es arriesgada, muchas veces nos resistimos a ella. Usted y yo leemos allí en la palabra que debemos dar la 10ª parte de nuestros ingresos al Señor, pero entonces cuando nos llegan las facturas, ahí comenzamos a negociar con el Señor. El Señor dice que si no haces lo correcto, acabarás tropezando en la oscuridad. La Biblia nos menciona que el sexo antes de la relación matrimonial no es permitido. Y entonces tal vez usted dice, pero ¿cómo puede estar mal esto que dos adultos tengan una relación consensuada, una relación de amor el uno con el otro? Muy bien, la Biblia dice que si usted anda en la oscuridad, seguramente acabará tropezando. La Biblia también nos habla de que debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño o nos malinterpreta, pero muchas veces nosotros respondemos que nos han lastimado profundamente y muchas veces además no queremos perdonar. El principio es realmente simple. Si usted no obedece a la palabra de Dios, va a terminar tropezando en la oscuridad. Lo siguiente de lo que le quiero hablar es que usted y yo muchas veces podemos perder tiempo y alegría asumiendo lo peor. Al continuar en nuestra historia, vemos que los discípulos estaban realmente ansiosos por evitar ese viajecito a Judea. Y entonces cuando Jesús les dijo que Lázaro estaba dormido, asumieron que esto era algo bueno, que debía estar mejorando. Y si está mejorando, entonces no tenemos que ir a Judea, dijeron ellos. Lo puede ver ahí en los versos 11 al 13. Y entonces el Señor dice, incorrecto. El Señor les dijo, está muerto. Por favor, empaquen sus maletas que nos vamos en 15 minutos. Y a mí me encanta lo que dice Tomás, ahí en el verso 16. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Ahora bien, por un lado, aplaudimos la voluntad de Tomás de morir con Cristo. Sin embargo, lo que quiero que vea es la actitud tremendamente negativa de Tomás. Este hombre no vio nunca la posibilidad de un milagro y tampoco la oportunidad de consolar a sus buenos amigos que estaban en ese lugar. A veces usted y yo somos como Tomás. Tendemos a prepararnos para el peor escenario que puede suceder. Si alguien nos trae una idea emocionante, muchas veces le sacamos todas las razones por las que esa idea no va a funcionar. Y nos llenamos de argumentos y verdaderamente no estamos escuchando lo que las personas nos quieren decir y nos quieren hablar. Recuerdo cuando era adolescente y en la primera parte de mi juventud, cuando llegaba tarde a casa y no llamaba a mis papás, se hacían unas películas tremendas. Entonces se imaginaban que me iban a tener que ir a buscar a un hospital, o que iban a llamar de la morgue, o que me tendrían que sacar de una estación de policía. En fin, ellos se hacían unas películas impresionantes, se angustiaban porque no sabían nada de mí. Pero no podían pensar que algo bueno estaba pasando, muy bien. Y creo que la mayoría de los papás cometen ese mismo error. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Viktor Frankl
fue un judío audaz que se convirtió en prisionero durante el Holocausto y soportó años de indignidad, de humillación, de maltrato por parte de los nazis, hasta que finalmente fue liberado. Al comienzo de su calvario fue llevado a un tribunal de la Gestapo, la policía secreta alemana. Sus captores le habían quitado su casa, su familia, su libertad, sus posesiones, incluso su reloj y su anillo de bodas. Le habían afeitado la cabeza y le habían despojado aún de la ropa que llevaba puesta. Y entonces lo pusieron desnudo ahí frente al alto mando alemán en la ciudad, bajo las luces que estaban interrogándolo y acusándolo. Este hombre se vería como un indigente, como un peón indefenso en manos de gente totalmente brutal y sádica. No tenía nada, sin embargo, en ese momento, cuenta él en su biografía, se dio cuenta de que había una sola cosa que nadie podría tomar de él. Solo una cosa, ¿y sabe cuál era? El Dr. Frank se dio cuenta que todavía tenía el poder de elegir su propia actitud. No importa lo que alguien le hiciera, no importa la manera en que lo humillaran, independientemente de lo que el futuro tendría para él, la elección de la actitud era completa y totalmente suya. Él podría elegir entre la amargura y el perdón. Él podría elegir rendirse o seguir. Él podría elegir entre el odio y la esperanza. Él podría tener la determinación de perdurar o paralizarse en la autocompasión. Siempre usted y yo debemos recordar que tenemos el poder de elegir nuestra propia actitud. Frank aprendió algo que todos necesitamos aprender, y es que nuestra actitud es nuestra responsabilidad. Nadie nos hace enojarnos, simplemente usted y yo muchas veces elegimos responder con ira. Ninguna circunstancia en particular nos hace deprimirnos, no. Nosotros elegimos reaccionar ante una circunstancia con depresión. Ni siquiera el tiempo puede determinar nuestro estado de ánimo. Elegimos responder al clima con cierto estado de ánimo. Al mirar hacia atrás en este año 2020, ¿hay alguna cosa por la que usted hubiera deseado preocuparse más? Realmente creo que no. Pero sin duda alguna hay muchas por las que hubiera deseado preocuparse menos, y mucho más en este tiempo de pandemia. Lo que le quiero decir es que usted debe tomar el control de la actitud que usted va a tener frente a cada uno de los eventos que le van a suceder en el próximo año, y debe determinar buscar oportunidades en lugar de buscar obstáculos. Lo más importante que usted pueda hacer por usted mismo en este 2021 es poner su pensamiento en orden, y esto solo lo puede hacer a través de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. Hemos visto algunos principios que, si se practican, pueden ser el ancla en medio de cualquier tormenta que nos pueda ocurrir. Lo primero que vimos fue que las cosas no siempre son como parecen. Las cosas malas no siempre son malas. Lo segundo de lo que hablamos es que cuando Dios dice espera, no lo hace para desalentarnos, sino para desarrollarnos. También vimos que no hay mejor momento para hacer lo correcto que ahora. Este es el momento de comenzar a hacer lo correcto. Si su propósito es crecer en su relación con el Señor, comience a orar y a estudiar la palabra ahora. No el otro año, no en 3 o 4 días, no mañana cuando ya es año nuevo. No, comience ahora mismo. Y por último, usted y yo tenemos la oportunidad de decidir cuál será nuestra actitud y si nos vamos a centrar en los obstáculos o en las oportunidades que Dios nos brinda a través de ellos. Recuerde, Dios tiene el control, Dios le ama y nunca, nunca, nunca jamás Él ha cometido un error. Le bendigo y deseo un muy feliz y bendecido año 2021. Bendiciones.